¿sí? Porque yo peleo siempre para que no sea una rutina, para que no sea algo porque sí lo tenemos que hacer, algo porque sí o sí tenemos que estar o venir a abrir la puerta. Sí, nos compete a nosotros, a mí, a mi esposa, nos compete eso, ¿verdad? Pero tenemos que cuidar también que las ganas, que la pasión, que la paciencia, que los frutos del Espíritu salgan a flor de piel de nuestras vidas. Y siempre tenemos que pelear. Cuanto más grande es la carga, ¿sí? Y más grande es la responsabilidad, más uno tiene que saber que lo que hace es para Dios, que lo que hace es para el Creador del cielo y la tierra. Y a veces perdemos un poco eso. Lo hacemos como una rutina de trabajo y no, lejos de mí que eso me suceda. Le pido a Dios que siempre me refresque, me haga recordar los momentos extraordinarios que yo viví en la presencia, en comunión con Él, los momentos de intimidad. Algunos fueron de la iglesia, otros fueron en lo personal, a solas con Él, otros fueron en retiros. Y bueno, que todo eso nos ayude a crecer como hijos, más que nada. Saber que tenemos un Padre. No es lo mismo creer en Dios y decir, le pido a Dios que me ayude, le pido a Dios que haga un milagro, le pido a Dios que libere a las personas, le pido a Dios, y no es lo mismo que decir, papá, te necesito, papá, ayúdame, papá, abrázame, papá, te amo, papá, gracias. ¿Verdad? ¿Verdad que suena distinto? Para mí suena distinto del primer día que tomé a Dios como mi padre, cuando entendí que Dios es mi papá. Entonces, ahí cambia la relación. Quizás algunos no pudimos tener una relación muy cercana con nuestros padres terrenales, ¿verdad? No lo pudimos tener. Yo tengo más cercana una relación con mi papá Dios que con mi papá terrenal, más allá de que hable, de que converse, que lo visite, de que tengamos contacto. Pero me afiancé tanto en este tiempo de papá Dios que papá de terrenal, de sangre, ¿verdad? Por la cotidiana manera de vivir, quizás, porque encontré en Dios ese papá que lo suple todo, ese papá que está siempre, ese papá que si yo clamo a Él, pido socorro, está. Quizás el otro papá no supo cómo hacer, por muchos hermanos que éramos, por muchas cosas que tenía que hacer, pero nuestro papá celestial está siempre, está presente para todos los hijos. No es que hoy estoy con Andrés y mañana está con Tabaré y pasado está con Jacqueline y ve qué día está. No, Él está siempre. Y eso tenemos que nosotros comprenderlo, de tal manera que Jesús mismo nos enseñó, ¿sí? Que el Padre estaba con Él siempre. Que oráramos y le pidiéramos a Dios, Padre que estás en los cielos, ya que tomáramos a Dios como papá. Ahí fue el mejor ejemplo para nosotros. Y hay mucha falta de identidad por eso. Por eso venimos hablando y Dios nos viene diciendo, no es lo mismo creer en Dios a una manera que confiar en Dios. ¿Me sigue? Cuando confiamos en Dios ya estamos creyendo que Dios es nuestro papá. Y que Él nos ama. Y que Él nos perdona y que Él nos quiere corregir siempre. Para sacarnos unos buenos hijos, hijos obedientes, hijos con ganas de obedecer, hijos con ganas de cumplir lo que papá está hablando, hijos con ganas de recibir la bendición del Padre, de complacer al Padre. Es más, cuando Jesús fue bautizado, vino una voz desde el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. O sea, se complace de decir que Jesús es mi Hijo. Se complace de saber que yo, Andrés, o su nombre, reconoce a Dios como Padre. Entonces viene esa seguridad sobre uno. Y uno camina distinto en la vida, uno camina con seguridad, con identidad. Nadie puede, si alguien le roba esa identidad de hijo, estamos en el horno, ¿sí? Estamos fritos, porque no sabemos cómo caminar en la tierra. Pero cuando encontramos a Dios como papá, nuestra vida se transforma. Caminamos con una identidad clara, caminamos con una identidad
que refleja seguridad. Amén. Y queremos siempre transmitir eso, transmitir esa identidad de ser hijos, que nadie le robe eso. Amén. Que no venga el mentiroso y le robe la identidad de que usted es un hijo o una hija de Dios y que puede acudir a papá siempre, que puede acudir a él siempre, en todas circunstancias. Y eso hace la diferencia para un hijo de Dios. ¿Amén? Dice la Biblia que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y eso nos hace diferentes al resto de que cree en Dios. Venía meditando en estos días que hay mucha gente que cree en Dios. Y sigo insistiendo, no es lo mismo creer en Dios que seguir a Dios, que seguir los pasos de su Hijo. Amén. Obtenemos bendición, obtenemos propósito, obtenemos vida, obtenemos sentido, el por qué vivir y obtenemos otras cosas. Y siempre vamos a eso, a enfocarlo a querer servir a Dios. Bien, no pude hoy poner bien el título, pero sí lo compartí por ahí y puse valientes. Valientes necesita Dios. Gente valiente, personas valientes, a un Jorge valiente, que le crea a Dios, que hable de Dios, que hable de su Padre y que ande predicando por todos lados. Hombres valientes, mujeres valientes, que no solo vengamos a la iglesia, nos encerremos, cantemos, alabemos y nos vayamos a casa. No es que nos olvidamos, lo tenemos guardado. Hace un ratito en la tarde mi hija compartía de una actriz que trabaja en una de las películas que está por salir ahora, estrenarse, Wakanda por siempre, ¿sí? De la Pantera Negra, por ahí, no sé si lo ha visto. Y esta mujer es creyente, y ella dice que no puede dejar de compartir lo que ella cree, y dejar de hablar de lo que un día a ella le hizo bien, y la salvó, y le dio vida a su alma. Dice, no puedo dejar de hablar, y lo anuncia, siempre lo anuncia sin temor, siendo una persona famosa. Entonces, si una persona famosa no se avergüenza de hablar de Cristo, ¿cómo llegamos nosotros a veces a avergonzarnos por ahí de no hablar de quiénes somos? De no ser valientes a la hora de decir voy a la iglesia, a la hora de decir yo me congrego en casa de Dios, me gusta ese lugar, soy parte de ese lugar, canto en ese lugar, hablo en ese lugar, bailo en ese lugar, lo que hago, ¿verdad? Eso trae identidad. Eso trae ganas de que otros quieran tener, porque si andamos en la vida negando, cabeza agacha, no predicando aún con nuestra manera de vivir, es como que no mostramos una vida distinta. Somos uno más. Y yo digo, Señor, no me llamaste para yo ser uno más. Me llamaste para ser alguien que refleje tu paz, alguien que refleje tu bendición, alguien que refleje tu seguridad, alguien que refleje esperanza, alguien que refleje fe, ¿verdad? Alguien que refleje un poco de paz, ya que no hay lo suficiente afuera, ¿verdad? O que es momentánea. Cuando es momentánea, la fe o la paz se va rápido, porque viene un problema, viene una dificultad y enseguida nos ponemos mal, nos ponemos tristes, nos viene el rechazo sobre nosotros. Y ya ¿verdad? Bajamos la cabeza. Queremos dejar todo y no queremos venir más y queremos largar todo. Pero aquellos que Dios está llamando para que sean valientes, para que hablen, para que no callen, para que prediquen, para que anuncien, para que transmitan, para que vivan, esas ganas de vivir que cantábamos se pueda transmitir a otros. A veces no nos damos cuenta, pero Proverbio habla de eso que tenemos que saber, tal cual lo que nosotros pensamos es lo que nosotros somos y hablamos. Por eso es importante siempre saber qué hablamos, con quién hablamos y qué hablamos, qué palabras salen de nosotros. Tenemos que nosotros mismos escuchar nuestras palabras, porque no hablamos con fe.
siempre estamos quejándonos, siempre estamos hablando del dolor, de lo que nos pasa. Y bien Dios nos habló la semana pasada que tenemos que preocuparnos por la presencia de Dios, y si Dios no nos sanó, no importa, seguir creyendo que Dios está a nuestro lado. Y si Dios no nos sana, creer que Él está a nuestro lado, que ya nos regaló la verdad, y esa verdad nos hace libre, y ya estamos con Él. Tenemos la seguridad de que tenemos el Espíritu Santo que nos guía y nos hace personas distintas, diferentes, con fe, con expectativa, con ganas de vivir, de salir adelante, de emprender un negocio, de abrir puertas, de amar a alguien, de decirle Dios te ama, Dios te perdona, Dios quiere algo contigo, Dios quiere llamarte, Dios te está llamando a que le sirva, a que hable, a que profetices, a que anuncies, a que abraces a alguien. Quizás ni hay que hablar a veces, pero abrazar a alguien, escuchar a alguien, estar un rato con alguien que es quizás inaguantable, porque hay gente inaguantable que no son insoportables de poder estar. Pero ahí tenemos que estar. Ahí tenemos que armarnos de valor y decir, Señor, dame todo lo que tú tienes para poder yo salir y poder amar, poder apreciar a la gente, a decir, Señor, estas personas que están cautivas, que no están creyendo en ti, que no confían en ti, dame palabras, dame que mis brazos sean tus brazos, que mis piernas sean tus piernas, que mis ojos sean tus ojos, que mi voz sea tu voz hablando, y que pueda entrar a ese corazón duro de piedra que muchas veces no entra. Y esas personas, ¿quiénes son? Debemos ser nosotros. ¿Sí? Debemos serlo nosotros. Es la inquietud que nace en el corazón de un hombre, que el otro día, el miércoles hablábamos, y hoy vamos a hacer un resumen rápido también de lo que es valentía, de lo que es ser valiente. Y el miércoles conocíamos el significado de valentía. El significado de valentía es determinación para enfrentar a situaciones arriesgadas o difíciles. ¿Sí? El significado de ser valiente es una persona que está determinada a enfrentar cualquier clase de riesgos. ¿Sí? Cualquier clase de riesgos o situaciones difíciles. Esa es una persona valiente, que está determinada a enfrentar cualquier dificultad que pueda presentarse en la vida. No lo sabemos si vamos a estar preparados, pero la valentía que proviene de esa fuerza interior que está en aquello que creemos. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está en su vida? Amén. Amén. Eso nos hace valientes. Esa es la diferencia. De creer que el Espíritu Santo puede estar en nosotros y habita en nosotros, por cuanto creemos en Él. Y eso nos hace valientes, nos hace ser determinados o determinadas para enfrentar situaciones, para enfrentar riesgos. Y eso refleja lo que es fe. La fe refleja enfrentar riesgos, enfrentar cualquier clase de riesgo que se presente. Amén. Y para mí uno de los versículos que siempre aprendimos y siempre lo hemos compartido, el primero que nos memorizamos fue Josué 1:9. Josué 1:9 es la orden, después de unas cuantas veces, que el Señor le dice a Josué, mira que te mando, que te esfuerce y sea valiente. ¿Sí? Mira que te mando que te esfuerce y seas valiente. Están las dos, esforzarse y ser valiente. Si podemos ser valientes pero no nos esforzamos, no tiene sentido. Hay que esforzarse para ser valiente. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay que esforzarse para ser valiente. Una cosa, le digo otra vez, creer en Dios. Otra cosa, confiar en Dios. ¿Sí? Es lo que nos hace determinantes, es lo que nos hace seguir adelante, enfrentar un ministerio, un llamado, capacidades, dones. Entendemos qué Dios puso en nosotros, cuáles son los llamados, cuáles son los ministerios, cuáles son las áreas para servir en Dios. Y eso nos da valor, eso nos da fuerza, nos da la gana de dar un paso y Dios nos bendice. Cuando damos un paso, nosotros ahora vamos a ver, cuando Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él para que Él se acerque a nosotros. ¿Sí o no? Lo dice la Biblia. Bien.
Ahora, Él espera que nosotros demos un paso de fe para poder bendecir y hacer el milagro. Él no va a hacer el milagro si nosotros no damos el paso de fe. La gente está esperando continuamente que Dios haga un milagro en cualquier área de su vida, o en cualquier parte, o en la economía, pero está esperando que nos acerquemos a Él y que demos ese paso que continuamente Él nos está mandando, ¿sí? Un paso determinante, un paso de fe, un paso que realmente nos ayude a esforzarnos y para poder tener esa determinación, ¿sí? Para Josué era arriesgado tomar el lugar que le correspondía tomar. Muere Moisés antes de que el pueblo de Israel salga a la tierra prometida, después de estar 40 años en el desierto, por su propia responsabilidad o irresponsabilidad de no creerle a Dios, que tuvo 40 años. ¿Se imagina a alguien que dice creer en Dios y que hace 40 años está viviendo en el desierto y que Dios había declarado por causa de esa incredulidad y no confiar en Dios realmente, todos los que estaban en el desierto iban a perecer? Solamente sus hijos y aquellos valientes iban a poder entrar. Josué y Caleb fueron los que eran las personas de espíritu, ¿sí? Entonces todos murieron y los hijos y su familia entraron. Por medio de Josué muere Moisés y toma ese rol o esa responsabilidad que Josué, un hombre que estaba siempre cerca de Moisés, que veía la relación que Dios tenía que veía la relación de Moisés y Dios, estaba siempre ahí. Y ahora le toca a él tomar ese rol o esa identidad de ser un guía al pueblo. Yo medito un poco y digo, Señor, qué gran responsabilidad para aquellos que son valientes o que quieren ser valientes. No es fácil ser valientes. No es fácil tomar determinación firmes en la vida para poder seguir a quizás un pueblo grande. Para mí me basta con mi familia. Un pueblo grande y difícil me basta para mi familia. Me basta que sean mi esposa, mis hijos. Un pueblo grande. Si Dios me llama, me revela la verdad para ser libre. Si Dios me llama para que le conozca y para que le sirva y me muestra el camino, por lo menos voy a guiar a 2 o 3 personas, lo mínimo que tengo que hacer. Y esas 2 o 3 personas es mi esposa y mis hijos. Y después los que nos sigan, porque hemos tomado la determinación de seguir a Dios, de creerle a Dios. Y me basta con que esa generación me siga, y que la generación que venga atrás siga. Entonces es una gran responsabilidad tomar esa valentía de creerle a Dios, de confiar en Dios, de que Dios nos llamó a llevar adelante un ministerio y un propósito, con un propósito. Y que no solo sea tu esposa, tus hijos, tu familia, tu yerno, sino que todo aquel que se acerca a ti pueda ser guiado hacia la tierra prometida. A Josué le pasó, ¿sí? Era arriesgado tomar el lugar de Moisés, era re arriesgado. Pero Dios lo llamó y le dijo que lo necesitaba él, que obedeciera, que no se apartara del libro de la ley. No te apartes de este libro de la ley, dice, medita de día y de noche, y todo lo que en él está escrito, así harás prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. Digo yo, Señor, no me hagas salir de este libro de la ley. No quiero salir de este libro de la ley, que no vengan ideas raras a mi cabeza. Que no me aparte de tu libro y pueda meditar día y noche para entender cuál es el propósito y el plan que tú tienes para mí, mi familia y los otros que me siguen, que quieren entrar a la tierra prometida. Señor, quiero sacar un montón de gente del desierto, que por años están viviendo la misma situación sin entender que tú le has llamado a una tierra prometida, a una tierra que fluye leche y miel, que es bendición, a una tierra que no solo es entrar, sino conquistar, pelear, batallar, como le aconteció a Josué. Le aconteció a Josué usar los hombres más valientes que habían ahí, y dice, empieza a usar 12 hombres, empieza a usar los más valientes que vayan y conquisten la tierra, y que después que conquisten esa tierra, algunos se queden ahí y ayuden a otros a conquistar nuevas tierras. Y después que conquisten esa tierra, los que se queden ahí, vayan y conquisten a otras tierras.
Y así sucesivamente. ¿No les parece que es como un plan de la iglesia? De que aquellos que conocieron la verdad y se animaron con esa valentía del llamado de Dios, de conquistar a su familia, de seguirla, como dijo él un día, mi casa y yo serviremos al Señor. No sé qué van a hacer ustedes, dijo él. Ustedes hagan lo que quieran, sirvan a sus dioses. No dijo me da lo mismo, pero dijo, hagan lo que quieran. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Después que entraron a la tierra. Eso es determinación. Eso es identidad. Eso es arriesgado. Eso es arriesgado. Poder salir afuera y enfrentar y no avergonzarse de quién es uno. Por un tiempo no fue fácil para nosotros tomar decisiones firmes, de decir a tales cosas no, porque hemos comprometido la vida con el ministerio. Que a veces me gustaría no estar, sí, a veces pienso, pero le pongo ganas, le pongo fuerza, le pongo el esfuerzo. Me acuerdo de Josué 1:9, ¿a qué aprendí eso? Tenía algo aprendido después, pero no, doy gracias a Dios por haber aprendido eso. Mira que te mando, es como que dijo Andrés, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Yo dije, wow, pero no sabía que la parte difícil era esforzarme para lograr ser valiente y aguantar todas las luchas, las batallas, las guerras que vivimos a diario. No porque alguien no nos quiera, porque alguien no venga a visitarnos. No, es en lo emocional, es en la mente, que tenemos que batallar y decidir por la palabra de Dios. Y leer la Biblia y entender que hay planes y propósitos y que hay cosas que Dios nos quiere revelar para poner en práctica. Y dice Andrés, que quiero bendecir. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Medita en mi palabra, ahí está todo. Si meditas en ella de día y de noche, vas a ver y cumples todo lo que en ella está escrito, vas a ver. Todo te va a salir bien, seguí adelante. Sí. ¿En serio? Sí, en serio. No hay otra. Es así, no hay otra. No puedo inventar algo para que a ver si a un hermano le guste lo que a veces hablamos. Yo, gracias a Dios, como dice Dante Gebel, yo soy el mensajero, no se caliente conmigo, es Dios. Y tiene razón, no hay otra. No sé por qué a veces nos cargamos. A veces porque sentimos la pena de ver hermanos que hoy no están. Nos duele. ¿Por qué no están? Algunos avisaron y gloria a Dios por ellos que están disfrutando. Nos alegramos que disfrute también. Si falta un día, disfrute ese día. No se quede ahí en la casa, hoy no fui a la iglesia. No, así no, hoy no tengo ganas. Me duele la panza, me duele la muela. Si le cuento todo lo que me duele ahora, no me va a creer, pero aquí estoy hablando. Entonces eso es determinación, eso es fe, eso es valentía. Y quiero ser más valiente. Y dice, bueno, esforzate más. Quiero creerte más, Señor. Esforzate más. Sé valiente, sé valiente. Necesitamos la valentía para poder, ¿qué? Hacer lo que no hacen muchos. Somos muy poquitos y lo hacemos, vamos a ser sinceros, lo hacemos a duras penas. Obedecer. Se necesita valentía para poder ser obediente. Porque todo el mundo hace lo que quiere, cómo quiere y cuándo quiere. Ahora, si leyéramos todo en la Biblia, si leyéramos realmente lo que ahí dice y lo pusiéramos en práctica, las cosas serían distintas. ¿Sí? Las cosas saldrían distintas. Las situaciones las enfrentaríamos distintas. La salud la enfrentaríamos con otra mirada, la economía la enfrentaríamos con otra mirada, todo tiene su tiempo, la palabra de Dios dice que cada día tiene su afán, ¿para qué nos afanamos por mañana, cada día? ¿Sí? Que estemos tranquilos, que estemos velando, que estemos orando, que estemos confiando, que estemos perseverando. Es decir, que la valentía se necesita para ser obediente. La valentía también se necesita para poder ser un conquistador de conquistar a su familia, de conquistar su matrimonio, de conquistar a sus seres queridos. Se necesita valentía. ¿Sí? Josué tuvo que conquistar una tierra que él no conocía y tuvo que guiar, dicen que eran casi 3 millones, era como Uruguay. Imagínense un hombre guiando a Uruguay hacia una tierra prometida que hace 40 años están en el desierto.
y que tiene que pasar por un río que fluye siempre agua, el río Jordán. Y Dios le dice, Josué, vamos a leer rápido, porque si no va a decir no va a leer nada, sí, vamos a leer. Josué capítulo 3. Versículos 7 y 8, y dice así. Dice, el Señor le dijo a Josué, a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. ¿Sí? Dice, dales la siguiente orden a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río, dice, del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. ¿Sí? Esa fue la orden que Dios le dio a Josué, que los sacerdotes tenían que hacer. Era una orden. Dice, ellos veían el río. Era un río que fluía agua a lo bubo, ¿sí? Y dice que ellos tenían que cruzar. Ellos ya algunos habían experimentado lo que había pasado en el mar muerto con Moisés, ¿sí? Cuando tenían que cruzar. Moisés, sabemos toda la historia, abrió el mar, cruzar. Después se vino todo. Y ahora le tocaba a Josué también pasar por un río, y con la orden de que Dios le decía a Josué que tenía que dar unos cuantos pasos al entrar al río. Esa era la orden. Entonces Josué le dijo todo eso a los sacerdotes. Los sacerdotes llevaban el arca del Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba. Acá está el río. Está, pero es un río gigante y fluye agua. La orden de Dios era a los sacerdotes que llevaban el arca, que llevaban la presencia de Dios, que estaban en el arca, que dieran unos pasos, que cuando dieran esos pasos se quedaran quietos, que cuando se quedaran quietos el agua se iba a detener y no iba a correr más. Dice que el agua se empezó a juntar. ¿Se imagina esa historia, esa película? Yo me hago una película, ellos obedientes, los sacerdotes, van con la presencia de Dios, dan unos pasos de fe y que el río se iba a detener. Resulta que Josué tenía que hablar eso. Y los sacerdotes fueron muy obedientes. Hicieron lo que Josué les mandó. Pasaron al río, llegaron unos cuantos pasos y el río se detiene. Y la otra cantidad de agua siguió. Y llegó a su cauce. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? La obediencia de dar unos primeros pasos de fe, esperando que Dios va a hacer el milagro. Amén. Espera Dios de que nosotros seamos obedientes a su palabra, y si nos manda a hacer algo, darlo primero, el paso de fe. Y por cuando dimos el paso de fe, el río se va a detener. El río de dificultades, el río de problemas, el río que a veces está revuelto, que no sabemos cómo se va a solucionar, debemos nosotros dar el paso de fe para saber que Dios puede llegar a ser milagro. ¿Amén? ¿Me sigue? Amén. Eso Josué lo tuvo que hacer con los sacerdotes. Dice así en el 15, le voy a leer, dice, era la temporada de la cosecha, dice, el Jordán desbordaba de cauce, es decir, que el río era gigante, dice, pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía del río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Dan, que está cerca de Seradán. Dice, y el agua que estaba de arriba abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Es decir, que estos sacerdotes fueron obedientes a dar los primeros pasos de fe. Y Dios está buscando hombres y mujeres que sean valientes a dar el primer paso de fe para que puedan cruzar mucha gente el río seco, confiando en Dios. Amén. Estos fueron obedientes, hombres valientes que le creyeron a Dios. Creyeron la voz de Dios a través de Josué.
Esa orden ellos la acataron y la llevaron a cabo. Los que llevaban la presencia, los que tenían el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen la presencia de Dios en su vida? Somos nosotros, los valientes, los que Dios está llamando a que demos el paso de fe para que otros pasen en seco. ¿Sí? Y si nosotros no estamos confiando, no somos obedientes, no tenemos esa fe de ser obedientes a lo que Dios nos habla, ¿a quién podemos dejar pasar por al lado nuestro? Con el río revuelto que está por allá arriba. Necesitamos nosotros ser obedientes. Necesitamos confiar que la presencia de Dios está en nosotros. Que lo que Dios nos habla lo pongamos en práctica. Y que esa práctica la puedan ver otros. Y otros tarde o temprano, mire, la obediencia, el compromiso, la valentía que uno tiene, tarde o temprano, alguien la va a necesitar. Alguien la va a necesitar. No es que nosotros perdemos. No perdemos tiempo de venir. Ganamos tiempo, ganamos identidad, ganamos fuerza, ganamos propósito, ganamos valentía, ganamos determinación, porque hemos determinado cumplir con el ministerio, de que este ministerio sea un ministerio de reconciliación. Y lo entendimos desde el día 1 con mi esposa. No fue solo a nosotros que nos dio el ministerio de reconciliación. Se nos dio a todos. Y si todos lo entendiéramos, sería distinto. Yo no sé por qué no lo entiende la otra gente. No entiendo. Digo, Señor, ayúdame a entender lo que entendí, que otros lo entiendan. Porque no entiendo cómo no entienden. Que todos fuimos llamados a tener el ministerio de reconciliación. Usted, Lourdes, tú tenés el ministerio de reconciliar a otros. No te sientas menos que nadie. Sos una hija de Dios y tenés valentía. Te pide Dios hoy que tengas valentía al hablar, que no te avergüences, que hables, que camines con la cabeza en alta, porque tú le sirves a un Dios que creó los cielos y la tierra. El que no lo entienda, que no lo entienda. Tú lo tienes que creer, así de fácil. Amén. Y así igual tomé la vida, la hermana de Lourdes, como ejemplo para todos, porque es un llamado a todos a ser valientes, ¿sí? A no quedarnos en casa por un dolor, porque quizás sí pueda ser grande el dolor y te tengas que quedar en casa, si alguien nos está viendo. Pero toma la determinación de dar el primer paso de fe para que Dios te pueda bendecir y puedas ver que el río se va a detener allí arriba. Que siempre estás golpeado siempre. El río siempre nos golpea de una u otra manera. Pero aquellos que son valientes, que le creen a Dios, que toman la determinación de seguir adelante firmes, a pesar, cuando demos el primer paso, el río se va a detener. Y otros van a poder cruzar. Puede ser mi matrimonio, pueden ser mis hijos, mis hijas, mis familiares, tarde o temprano, mientras yo esté parado, firme, con la presencia de Dios, como estos sacerdotes estuvieron ahí obedeciendo la voz de Dios a través de Josué, tarde o temprano, alguien va a pasar. Y si yo soy alguien que está creyendo en Dios, con la presencia de Dios, parado en el medio del río, esperando que otros crucen, yo para mí ya me basta. De ser feliz y estar contento cumpliendo el llamado de Dios y la obra de Dios. Ahora, esta valentía no es solo para mí. Este llamado de valentía no es solo para mí. Este llamado de valentía es para cada uno de nosotros. Amén. Este llamado de valentía es para que todos podamos creerle, podamos confiar en Él. Amén. Para cruzar el río, ese río que siempre se hace difícil cruzar, ese río de emociones, ese río de circunstancias difíciles, nosotros tenemos que aprender a pararnos firme, que se pueda detener su causa, ¿sí? Y podamos realmente cruzar o dejar cruzar a alguien. Amén, iglesia. Amén. Se necesita valentía, termino con esto, para avanzar en la fe. De una u otra manera tenemos que avanzar en la fe. No sé cómo se hace bien, pero se necesita obedecer a Dios. Se necesita valentía para obedecer a Dios
se necesita valentía para conquistar, se necesita valentía para avanzar en la fe. Y Dios nos está llamando a eso. Valentía para dar pasos de fe. Ser valiente. No solo necesito recibir su paz, su salvación, sino que necesito ahora entender que me ha llamado a ser un conquistador. Un valiente varón, una valiente mujer que quiera ser una conquistadora, ¿sí? De personas, de almas, para el reino de Dios. Y confiar que Dios nos ha dado esa misma confianza a cada uno de nosotros. Y que podemos ser de bendición para otros, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a su voz. Y nos dice, da un paso, da un paso. Si te dice, quédate quieto que van a cruzar otros. Quédate quieto ahí con la presencia de Dios. Y ahí espera. Y ahí espera en Dios. Confía en Dios. Amén, iglesia. Amén. ¿Está de acuerdo? ¿Va a ser una persona a partir de hoy valiente? Amén. Vamos a seguir hablando de esto. Que Dios nos dé la sabiduría para poder entender lo que significa no solo ser valiente para ser un conquistador, ser valiente para avanzar en la fe, ser valiente para tomar decisiones determinadas, que nos hagan personas realmente determinadas, es decir, decidí por Cristo, decidí por el ministerio y decidí por Él y aquí estoy. Y Él sabe cuánto yo le amo, y Él sabe cuánto Él me ha dicho que yo dé un paso. Él lo sabe y yo lo doy, porque creo que Él me ama, creo que Él me ha perdonado, creo que Él quiere algo nuevo para mí. Amén. No solo para mí, sino para la casa de Dios entera. Todos los que han venido, los que nos están viendo en las redes, Dios está llamando a hombres y mujeres que puedan ser valientes, valientes, y puedan aferrarse a su palabra. No hay nada mejor y no hay mejor consejo que su palabra. Amén. 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 Iglesia, ¿está de acuerdo? Vamos a orar, ¿le parece? Para que esta palabra quede guardada en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, y que Dios nos revele cada vez que hablemos, seamos capaces de mejor callar antes de que hablar cosas negativas. Amén. Seamos valientes al escuchar nuestras propias palabras y saber que lo que estamos hablando no nos hace bien, primeramente a nosotros, y no transmite ni fe ni esperanza a otras personas. Sea el problema que esté viviendo, sea que esté en el medio del río con un revuelto de dolores, un revuelto de emociones, un revuelto de problemas. Sí, quizás es muy grande el río de problemas, pero absténgase de hablar palabras que no edifican, ni para usted, ni para su cónyuge, ni para el resto de quienes les rodean. Amén. Absténgase de eso. Y va a ver cómo a partir de ahí usted va a comenzar a darse cuenta que Dios lo está llamando a ser una persona valiente, que cuando habla de esperanza, habla de fe. Aunque otro diga, ¿qué me habla de fe si estás arruinado? No te importa si estoy arruinado, yo estoy creyendo en Dios. Amén. No te importa, que a nadie le interese, sino que estamos confiando de que Dios nos ama, de que Dios nos ha llamado a ser personas valientes. Amén. Amén. Vamos a ver. Señor.